Muy buenas a todos, bienvenidos a esta presentación con una temática distinta a la habitual. Me llamo José Manuel Toquero Martín, soy traductor profesional, redactor y editor de textos y profesor particular bilingüe de inglés a español, pero aparte tengo otra faceta laboral y es que soy técnico en instalaciones electrotécnicas de grado superior. Hice mi ciclo formativo en el Instituto Politécnico Cristo Rey y hoy quería presentaros uno de los proyectos más importantes que hicimos durante dicho ciclo formativo, que abarca una línea aérea de alta tensión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo las partes del proyecto, cuáles son las partes que constituyen cualquier proyecto eléctrico, como la memoria, el pliego de condiciones, los planos, el presupuesto. Vamos a ir viendo todo detenidamente. Vamos a empezar por el documento en texto, digamos, el pliego de condiciones, la memoria técnica, todos los aspectos legales que hay que cumplir. Vamos a ir viendo los cálculos eléctricos que requiere realizar un proyecto y la línea, cómo va, por así decirlo, la línea de alta tensión aérea, es una línea de distribución. Vamos a ir viendo cómo se va instalando a lo largo del recorrido en función de los apoyos que requiera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos lo primero al documento del proyecto, que es una línea aérea de alta tensión de 20 kilovoltios, ¿vale? Concepto de transformación a la intemperie de 100 kilovoltios amperios. El emplazamiento es el hipotético emplazamiento es el camino de la dehesa, aquí en la Pedraja de Portillo, y el peticionario era mi profesor Leopoldo García Gómez, ¿de acuerdo? Aquí vemos los documentos de los que consta cualquier proyecto. La memoria, el anexo de los cálculos, el estudio básico de seguridad, el pliego de condiciones, el presupuesto y los planos. De acuerdo. Vamos a ir viendo, pues en este documento, lo primero, la memoria, la primera parte. Todo esto es, por así decirlo, normativa de reales decretos, normativas que indican cómo se deben construir las infraestructuras eléctricas, ¿de acuerdo? Para quien es la empresa Iberdrola, en este caso, ¿de acuerdo? Y hacemos una descripción de la instalación, ¿vale? Vamos indicando la longitud de la línea, que son 513 metros, formada por 4 alineaciones, con 5 vanos de 110, 70, 120, 120 y 83 metros, ¿de acuerdo? Vemos el cable que utilizamos, que es LA30 de aluminio, de 31,10 milímetros cuadrados de sección, y la resistencia que tiene. La carga de ruptura es 1020 capes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo, aparte de todo esto, los materiales que vamos a utilizar. Los aisladores, el conductor, por así decirlo, vemos las características del conductor, las características de los aisladores, cómo serán las crucetas, los herrajes, las cimentaciones. Y aquí describimos los apoyos en los que va a ir la línea, ¿de acuerdo? El apoyo número 1, con su vano, con su flecha, la altura del cable. Todos estos cálculos se hacen en función del ángulo que esté formando cada apoyo, en función de una tabla de características que indican unos factores de unos coeficientes en función del viento. Y vamos a ir viendo también lo que puede aguantar un apoyo en función si es de hormigón o metálico. También indica cómo poner la puesta a la tierra, los pararrayos o las autoválvulas para proteger la línea. Y aquí está el anexo de los cálculos. Por ejemplo, vemos los amperios de caída de tensión, que son 2,89. Y vemos la intensidad máxima admisible por la línea, que son 132,5 amperios, ¿de acuerdo? La caída de tensión, 2,89, en función del conductor, su sección y la longitud. Vemos los cálculos de la flecha máxima que tiene que tener en cada vano. En el vano primero de 110 metros tiene que tener 2,79, que es la distancia desde el suelo hasta el punto de caída máximo del cable. Y vemos que, por ejemplo, en el vano 5, que son 83 metros, la flecha es menor, ¿vale? La flecha no es exactamente la distancia desde el cable hasta el suelo, sino desde donde comienza el cable, la altura a la que comienza, hasta la que puede caer, la máxima altura a la que puede caer.
La longitud desde donde está sujeto hasta donde cae en el punto máximo. Eso es la flecha máxima. Vemos los cálculos de los apoyos, que hay que tener en cuenta el desequilibrio de tracciones, el esfuerzo de viento conductores. Todo es en función, ya he dicho, del ángulo, el material con el que esté fabricado, el modelo, y depende si es de ángulo o de alineación. Por ejemplo, este que tiene 150 grados tendría que aguantar los siguientes capes, ¿de acuerdo? 784. Vale, seguimos bajando, vamos viendo algunos aspectos como las distancias en los apoyos, la separación entre conductores, todos los detalles de la línea hay que tenerlos en cuenta para que a la hora de desarrollar el proyecto no exista ningún problema en la ejecución, ¿de acuerdo? Además es un trabajo muy arriesgado. Normalmente se construye la línea y se conecta después a la línea principal donde se quiere derivar, pero podría ser todo simultáneo, trabajando con corriente y con una serie de protocolos a seguir. Si seguimos bajando, veremos cómo se ponen las tierras, el cobre cuántos milímetros tiene que tener, ¿de acuerdo? Vamos viendo muchos aspectos en el proyecto dentro de lo que son los cálculos y la memoria técnica, y vemos al final que tenemos una caja general de protección en la nave donde se encuentra el último apoyo para generar alimentación en una nave industrial de ganado, ¿de acuerdo? Entonces vemos que tenemos una intensidad de 130 amperios, una caída de tensión del 0,14%, y en conclusión, con la presente memoria, los planos, el pliego de condiciones y el presupuesto, creemos que queda suficientemente justificada y definida la instalación, lo que sometemos a la consideración de los organismos donde el presente, y esto lo firman los ingenieros técnicos o supuestamente los técnicos en instalaciones electrotécnicas, ¿vale? Vamos a ir viendo más cosas, tampoco me quiero enredar mucho porque todos son aspectos legales, reales, decretos, normativas y luego cálculos y especificaciones de los materiales. Todo eso ocupa un total de, pues, de 65 páginas más los planos, ¿de acuerdo? Un proyecto tiene bastante extensión. Vamos a ver ahora, después de ver esto, los planos para que veáis las características, que tenemos el plano de emplazamiento, el alzado y la planta de la línea, que ese es el más importante, y las separatas. Aquí tenemos el pliego de condiciones técnicas, que son los conductores, las características, las normas que tienen que cumplir, los apoyos idem, y más adelante vemos las cimentaciones, los aisladores, los elementos de unión, los herrajes, numeraciones y avisos de peligro, tomas de tierra, todo lo general que lleva cualquier instalación eléctrica, ¿vale? El presupuesto está un poco por encima, pero en función de los materiales de los fabricantes de cuando hicimos este proyecto, en 2010, podría ser unos 20.800 euros, pero a lo mejor hoy en día puede que se haya encarecido. No estoy muy al tanto de ello. En cualquier caso, vamos a empezar por ver el emplazamiento de este proyecto hipotético, que fue desarrollado aquí en la Pedraja de Portillo. Tenemos un mapa del pueblo en vista satélite, y sería, por así decirlo, hacer una línea que fuera por el camino de la dehesa, por el lado izquierdo, que cruzara este camino y que llegara hasta esta nave de aquí. O sea, aquí tendríamos el apoyo de cruce y que llegara a esta nave que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, sería, por así decirlo, una línea que pasara por toda la residencia que tenemos de ancianos hasta llegar a las naves que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por la V303. Imaginemos que por aquí, por la V303, que pasa por todo el pueblo, esta carretera, tuviéramos una línea de alta tensión. Por lo que pretendemos es derivar justamente aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el emplazamiento. Sería, imaginemos que en este punto hay una torre, aquí en este camino, de donde pudiéramos derivar, ¿de acuerdo? Iríamos durante todo este camino por el lado izquierdo hasta llegar a la nave que os he dicho. Entonces, ese sería el emplazamiento. Hemos visto el proyecto ya con todas las especificaciones, las distancias, pero queremos verlo en los planos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a este vídeo para que veamos cómo son los planos. Este es el principal del emplazamiento, que es una captura de satélite que hemos visto antes, nada más.
y os indico por dónde va la línea por un trazado de punto y raya, hasta llegar a la nave que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Que todo esto existe. Lo que pasa es que las líneas son un cálculo hipotético para desarrollar un proyecto de una asignatura de este módulo, de este grado, de este ciclo formativo de grado superior. Aquí tenemos cómo irían, por así decirlo, los apoyos de las torres metálicas, el apoyo número 2, la escala, todo. Tenemos que especificar en cada plano cada uno de los apoyos. Y aquí este plano es el más importante porque podemos ver el apoyo, el número que es, el vano, que es la distancia en metros de un apoyo al anterior, las características del apoyo, o sea, el nombre comercial, distancia al origen, 10 metros, ¿de acuerdo? Propietarios, en este caso me he inventado los nombres, he puesto Román González Gutiérrez, Darío Velasco Garrote, y tenemos la distancia al origen que cada vez va sumando hasta llegar a los 500 metros como habíamos dicho. Seguimos por aquí. Y lo que nos vamos encontrando son los propietarios, la longitud del cable, la sección y más arriba lo que podemos contemplar es una vista en... A ver si lo vamos viendo, eso es. Aquí tenemos una vista en planta de la nave con el cruce de caminos y la trayectoria que hace la línea, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo tanto la planta como el alzado, la distancia, la flecha máxima, todos los cálculos que hemos hecho, por así decirlo, representados en el papel. Más cosas que podemos ver en esto son las características de la torre de principio de línea, por ejemplo, con los fusibles, los aisladores, todo, las autoválvulas creo que también aparecen en este vídeo, los cortocircuitos de expulsión por si hubiera un riesgo eléctrico en una tormenta, las cimentaciones, la profundidad de las cimentaciones, las características de las picas de toma a tierra, cada cuántos metros se van poniendo a tierra. Aquí tenemos el apoyo de ángulo, las características que tiene, es metálica para aguantar más tensión, es el apoyo número 5, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver pues dónde iría situado el centro de transformación o el transformador para alimentar la nave en corriente alterna a 380, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo baja la línea en color verde, cómo se ponen las picas de puesta a tierra, cómo se pone el mallazo de retícula para hacer la puesta a tierra, y vemos también las características de la planta de la base de la cimentación del apoyo. Entonces, si seguimos adelante, veremos, aparte de todo esto, las autoválvulas, que son los elementos que sirven de protección a la línea en caso de que haya un rayo eléctrico, pues un riesgo en una tormenta. Quiero decir, estos elementos lo que hacen es absorber la corriente eléctrica para evitar que la línea se queme, ¿de acuerdo? Los aisladores de suspensión, vamos viendo todos los elementos en los planos para que queden todas las características, por así decirlo, especificadas. ¿Qué más cosas tenemos aparte de las autoválvulas? Podemos ver aquí, a ver que lo abrimos bien, los aisladores de amarre, donde van sujetos los cables, muy bien. Y más cosas, quería ver el circuito unifilar. Aquí le tenemos, ¿de acuerdo? Vale, este es el esquema unifilar, es la línea en resumen. Aquí tenemos, justo encima de la cajita donde pone las características y el título del proyecto, la pica de tierra puesta en el cuadro de baja tensión de 35 milímetros cuadrados de sección. En este cuadro habría 380 voltios y 220 voltios, ¿de acuerdo? Tenemos, más adelante, que iría antes del cuadro, el equipo de medida, el contador, ¿de acuerdo? En trifásica. Tenemos la sección de la línea, 3 conductores de 70 milímetros cuadrados, más, que son las fases, más un neutro de 35 milímetros cuadrados, ¿vale? Seguimos, tenemos un cuadro general de protección de 160 amperios por seguridad y los cortocircuitos, los fusibles cortocircuitos de 100 amperios. Si seguimos, tenemos el centro de transformación puesto en la torre, de triángulo a estrella, con una puesta a tierra, y tenemos ya línea que pasa de 20 kilovatios a perder un 5% en la tensión, pero pasa a ser de 380 a 220 voltios, ¿vale? A 50 hercios.
Si seguimos, tenemos las autoválvulas, que son los elementos que os he explicado que sirven para proteger la línea en caso de accidentes naturales, ya sean tormentas, por ejemplo. Y si seguimos para arriba, vemos que pone las características de la línea y los fusibles de cortocircuito de expulsión justo donde empieza el empalme. El empalme sería de una línea de 56 milímetros cuadrados, LA, de aluminio. Tendríamos aquí la línea en trazo discontinuo rojo, la línea Iberdrola hipotética que pasa por el pueblo, después el empalme de 56 milímetros de sección y luego bajamos a 30. Esto es por seguridad, por si alguien quisiera derivar en otra dirección, digamos, también partiendo de esa torre. Muy bien, entonces estos son los planos más o menos, que hemos visto los cálculos, pero en los planos se ve todo muy bien. Y aquí tendríamos un presupuesto de 4.696 euros por los apoyos simplemente, ¿de acuerdo? Todas estas partes gestionan el proyecto de tal forma que el ingeniero es el que se hace responsable de que todo salga bien durante la ejecución de las obras. Y sin nada más que añadir, ya concretamos viendo cada apoyo en las separatas con la flecha máxima y todo lo demás son, digamos, características de los materiales. Y bueno, para finalizar he puesto esta foto en la que salimos todos en el cañón del río Lobos, la promoción 2008-2010, alguno ha llegado a ser ingeniero, yo lo intenté pero no pude y tengo mucha amistad con casi todos ellos, con los que aparecen en la foto. Y bueno, simplemente quería informaros de un proyecto que hicimos entre otros muchos, ¿de acuerdo? Para que sepáis cómo funciona una línea de alta tensión. Esto ha sido todo de momento y me alegro mucho de que hayáis compartido este tiempo conmigo.